Buenas noches. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas y es una cena en la cual el Señor Jesús fue invitado por un fariseo para tenderle trampas. Pero como el Señor Jesús no es nervioso y por el contrario está lleno de mucho amor, un amor eterno, inclusive por sus enemigos, Él aprovechó esa cena para dar muchas enseñanzas. Les he dicho que este capítulo 14 es un mar de enseñanzas más grande que el Atlántico entero. Y lo lindo y especial es que el Señor Jesús no da estas enseñanzas en la sinagoga o en el templo, tampoco los da en un ayuno o en el monte de la transfiguración, las da en una cena. Una ocasión sencilla como la que usted y yo vivimos todos los días, lo cual nos recuerda que ser creyente acá en el templo es muy fácil y cuando adoramos a Dios e invitamos inclusive a los ángeles a adorar, podemos desplegar toda nuestra energía y nuestras fuerzas para adorarlo, pero donde tenemos que ser testimonio es afuera, en el trabajo, en el día a día, en el colegio, en la universidad. No importando la situación por la cual estemos pasando, siempre entonces debemos recordar que el Señor Jesús está en esos pequeños detalles de tu día a día. Cuando estás comprando algo, cuando te lo están vendiendo, cuando estás en el transporte público, cuando tienes de pronto un encontrón con el de la estación de gasolina, cuando hay un roce con tu esposa, con tu esposo, una situación de esas difíciles con tus hijos en las cuales debes dar ejemplo, cuando el guarda de tránsito te detiene porque le parece muy delicado que vayas a 150 kilómetros por hora y tú puedas comportarte sabiamente frente a esa autoridad. Y donde veníamos, el Señor Jesús colocó el ejemplo y le dijo al que había organizado la reunión: mira, cuando hagas un banquete, invita a las personas que nadie invita. Por favor, invita a los cojos. Y eso decírselo a un fariseo y a un judío rajatabla de la tradición mosaica era casi que una ofensa. Invita también a los ciegos, invita a los pobres, invita a los familiares que no son ricos. ¿Por qué? Porque cuando tú invitas a los que son capaces de después hacerte una invitación a ti, ya con eso tienes tu recompensa acá en lo temporal, en la tierra. Pero cuando invitas al que no te puede pagar, al que no te puede devolver la invitación, el Señor Jesús dijo algo tremendo: te será recompensado en la resurrección de los justos. Y entonces nos dimos a mirar qué era lo de la resurrección de los justos y viajamos un poquito al libro de Apocalipsis y miramos qué era la resurrección. Y a propósito, hablar de temas como la resurrección implica que la muerte estuvo de por medio y que no nos detuvo. Porque, dígame si no, usualmente usted no habla de la resurrección con mucha gente. O allá donde usted trabaja, de donde viene porque lleno de temas bíblicos y hablaron de la vida después de la muerte y de la recompensa de los justos. No, no lo hay. Sin embargo, escuchando al Señor Jesús, para Él es completamente normal hablar de la vida eterna. El Señor Jesús no se dedicó en esta cena a la cual fue invitado a esta comida a hablar de los negocios de los banqueros, ni de los salarios de los obreros, ni siquiera de la situación del imperio que estaba bien mal con el emperador que tenían y mucho menos con los gobernadores que ejercían, por ejemplo Herodes y Pilato. Tampoco se dedicó a hablar de lo que ocurría con los soldados romanos, ni mucho menos
de la situación de orden público que se vivía en esa situación, que créanme, la de hoy en día es una maravilla comparada con aquella. Se dedicó a hablar de la vida eterna. Y estando en esa comida, hubo alguien muy interesado en el asunto, uno de los otros invitados. Cuando oyó aquello de que le será recompensado en la resurrección de los justos, este hombre avanzó más. A pesar de que eran muchos los que lo escuchaban, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, un invitado como él, que escuchó lo de dar a aquellos que no les pueden devolver el favor, se mostró más interesado. Oyendo esto, dice el capítulo 14, versículo 15 del Evangelio de Lucas, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, escuchemos lo que le dijo. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Nuestros temas diarios no son estos, pero es interesante que el Señor Jesús sí quiere que lo sean. Cuando usted lee la carta 1 y 2 a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en la segunda le habla a los de Tesalónica y les dice acerca de estos tiempos finales en los cuales se romperán los 7 sellos, se derramarán las 7 copas, se tocarán las 7 trompetas. Pero lo lindo es que el apóstol Pablo, cuando estaba con los creyentes de Tesalónica, les hace énfasis de que constantemente hablaban de eso. Créame que la vida va más allá de su cuenta bancaria o de su saldo en rojo. La vida va más allá de la enfermedad que tiene o de la sanidad de la cual goza. La vida va más allá que todos los problemas temporales juntos que podamos estar afrontando o todo el éxito. Porque la vida temporal hace esto. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Entonces, oyendo uno de los que estaba sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sé exactamente, y los estudiosos no saben la intención con la que el hombre dijo esto, porque el escenario en el que se desenvuelve la situación es de pongámosle una piedra para que tropiece o por fin diga algo con lo que lo podamos matar. Pensemos que el hombre era sincero y añádale esta bienaventuranza a todas las otras que conoce, las de Mateo capítulo 5 o las 7 que aparecen en el libro de Apocalipsis o las varias que hemos visto en el Evangelio de Lucas. Son muchas las bienaventuranzas que hay en el reino. Pero la admiración de este hombre es, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El hombre se está refiriendo a algo que supera nuestra estancia acá en esta forma en como nos conocemos. Está hablando de lo que ocurre después de la muerte para aquellos benditos que puedan resucitar para el lado del Señor Jesús. Viendo que la observación era interesante y captó la atención de nuestro Señor Jesús, ¿por qué no debe captar también la nuestra hoy? Ante esa bienaventuranza que este invitado manifiesta, el Señor Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro Mesías, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, quien es Dios, le dice aquella afirmación. Pero como le enseña con ejemplos, le va a enseñar a profundizar a este hombre y nos sirve a nosotros hoy. Vuelvo y te digo, sé que vienes del trabajo, sé que vienes de la empresa, sé que vienes de situaciones y tienes muchas cosas por resolver seguramente, pero dime, ¿dónde más te van a hablar de la vida eterna, sino acá? ¿Dónde más el Espíritu Santo puede establecer en ti principios de eternidad para que dejemos de estar corriendo de acá para allá como loquitos pensando en qué comeremos, qué vestiremos? Tiene que ser a través de las Sagradas Escrituras. Entonces el Espíritu Santo formó una cita contigo y tú has llegado a este lugar por muchas razones humanas seguramente, pero quiero decirte que fue una cita divina que te puso el Espíritu Santo y sea como sea, ¡pum!, llegaste acá y estamos todos ante la enseñanza. Entonces, regálame cada neurona de tu ser, no importa si tienes avanzada edad como algunos o si eres una persona joven, préstame tus neuronas
unos minutos. Mira lo que le cuenta el Señor Jesús a este hombre, a nosotros hoy. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Todos conocemos gente así, amplia. Un hombre es un indeterminado, pero usted y yo podemos encontrar gente acaudalada que pueda hacer esta clase de cenas, porque dice una gran cena, como todo acaudalado. No es como nosotros que tal vez solo podamos invitar 3 o 4 o 5 y pues le añadimos más agua al sancocho. No, una gran cena y convidó a muchos. Generoso, el hombre de la historia. No como el de la narración anterior que invitó a pocos y dejó por fuera a otros. Este puede darse el lujo de ¿y cuántos podemos ir? Vengan los que quieran. Es ese familiar adinerado que tú tienes o ese amigo que siempre te invita y tú le preguntas ¿y cuántos podemos ir? Vénganse todos. ¿Y qué llevo? Nada, traiga solo hambre. Que aquí se las hacíamos. ¿Conoce gente así? Yo conozco gente así. Y qué rico cuando uno le invitan allá. Entonces, este hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y dice la Escritura, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Hay toda una etiqueta acá. Él les avisó. Una vez preparada la cena, envía a su siervo. No les puso un mensaje de texto, no, específicamente, rigiéndose por la escrupulosa etiqueta de la época, fue a cada uno de los que había sido invitados, porque había convidado a muchos. ¿Y qué decía aquel hombre enviado? Venid, que ya todo está preparado. ¡Qué delicadeza! ¡Qué amor el de este generoso que invita! Se palpa un anfitrión bueno, uno de esos agradables. Uno sabe que no tiene nada que temer al ir a una reunión de esas. Pero como esta historia procede de lo que aquel convidado a la cena donde está el Señor Jesús dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino, el Señor Jesús le va a aclarar que las cosas en el reino son tan diferentes a veces. Porque por lo menos yo me iría con toda mi familia para allá ese 31 de diciembre o ese 24 y allá les caigo. Pero resulta que aquí no es así, dice la Escritura. Y todos a una comenzaron a excusarse. Diga conmigo, todos. La totalidad. Ingratos. Qué falta de cortesía la de estos convidados. Parece como cuando tú, que ya eres creyente, quieres compartirle esta cosa y este gozo que hay por dentro a muchos y los invitas a una cosa y a otra, pero te menosprecian. No saben lo que se están perdiendo. Se comportaron como si no les hubieran enviado una invitación previa y además con tiempo suficiente para modificar sus agendas. Miren las excusas. El primero dijo, porque es que cuando se trata de las cosas de Dios hay un abanico de disculpas. Miren lo que dice el primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Diga, hacienda. No está hablando de la cuadrita de tierra donde escasamente cabe uno. Una hacienda. La palabra nos dice lo ocupado que era este hacendado. Y necesito ir a verla. Esta disculpa es eso. No le alcanza. Porque este hombre lo que está diciendo es, la compré a ciegas, sin haberla visto. Hay gente que hace eso, sí.
se lo paso, pero este no. Empecemos porque estamos en un contexto judío y uno de ellos jamás va a comprar algo que no ha visto por lo menos 50 veces y ha pedido por lo menos 50 rebajas. He comprado una hacienda y necesito verla. Recuerden, bienaventurado aquel que coma pan en el reino. Sí, es que la invitación al reino está hecha. ¿Dónde están todos los amigos que tienes y has invitado? Desde hace años. Porque hay gente a la cual tú le has estado extendiendo la invitación una y otra vez. Quiero que te pongas en el papel del siervo de Dios, porque de esto se trata este mensaje. Y has estado constantemente invitando a hermanos, hermanas, padres, hijos, amigos, hasta los enemigos. No, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hipócrita, este no quería ir. Como si lo estuvieran invitando, cobrándole. Era invitado. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Aquí la excusa es financiera. Otro invitado pudiente. Como si uno no ensayara las cosas antes de comprarlas. Así sea una bicicleta hoy en día, ¿puedo dar una vueltecita? Si es un carro, hay carros de prueba. Cinco yuntas de bueyes. Era un hombre adinerado. Hazte de cuenta alguien que hoy en día estuviese comprando 5 4x4. Estoy muy ocupado. Te ruego que me excuses. Otro hipócrita. No quería ir. ¿Por qué tan brusco el Señor con alguien aparentemente tan gentil? Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos nunca ha estado de promoción. No hace rebajas. El Señor nos quiere recordar que nosotros no le hacemos un favor a Él cuando acudimos a su llamado. Por bueyes que tengamos o por haciendas que necesitemos ir a visitar. Pero hay más. Y otro dijo, esto podría llamarse un concurso de disculpas. Esta es poderosa. Acabo de casarme. Aquí tenemos excusas familiares. Hemos visto excusas financieras, hemos visto excusas familiares. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, una por una. Ve, y fulanito de tal. Ah, no, que no podía por esto. ¿Cuántas veces, amigos? Eso no nos pasó a nosotros. Nos invitaron una y otra vez. Menos mal. Gracias a Dios, por obra del Espíritu Santo, Él abrió nuestro corazón para aceptar. Porque Dios sabe cuántas veces le dijimos que no. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, es que, créanme, o usted alguna vez no ha hecho un sancochito, invitó a la gente y la gente no le fue. ¿Cierto que se siente uno menospreciado? Ahora imagínese Dios invitándolo a uno a la vida eterna. Excusas como, estoy muy joven, eso es como para mi mamá y mi papá que ya están viejitos. Muy mañé eso de ir a cantarle a Dios. Qué tontería. Eso no va de acuerdo con mi formación
y el método que aprendí en mis diferentes estudios y capacitaciones. Enojado, dijo a su siervo, y estamos solo en la historia: ve pronto por las plazas a las calles de la ciudad. ¿Sabe qué? Tal vez le estamos haciendo la invitación a la gente del estrato equivocado. ¿A quiénes le mandamos las invitaciones? No, gente pudiente, ricos. Pues bien, vamos a extenderle la invitación a gente que no posea nada, que no tenga una hacienda, que la única tierra que tenga sea la del ombligo. Y vamos a invitar gente sin inversiones, que lo único que tenga no sea para yuntas de bueyes, sino para escasamente meterle 5.000 pesos a la tarjeta del metro. Vamos a invitar gente que no tenga tanto compromiso social, ni matrimonios, ni primeras comuniones, ni bautizos, ni festejos. Invíteme a esa gente que no invita a nadie. Es más, voy a serle más específico, señor siervo. Tráigame acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Personas que ni en sueños serían invitados a algo así. Gente que no tenga modales, que las normas de Carreño ni las conozca, que no sepa comportarse a una mesa. Ha entrado a esos banquetes donde hay cubiertos largos, cubiertos pequeños, tenedorcitos acá atravesados, otros allá, copas grandes, copas medianas, copas pequeñas, y uno se siente ahí como en un bosque perdido completamente, no sabe ni cómo sentarse ni qué coger. Más o menos así, invíteme a esa gente que no tiene posibilidad de entrar jamás a este restaurante tan caché. Me recuerda mucho lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, que esto no es de muchos sabios. No, más bien esto es de los que son viles y menospreciados por el sistema social caído. Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, los desechados por aquellos que se excusaron. La lección que este señor o padre de familia va a dar es grande, pero recuerden que es una ilustración. Señor, bienaventurado el que coma contigo pan en el reino de los cielos. Porque es interesante que en el corazón de todo ser humano que contemple la eternidad, pero no conozca del Señor Jesús, quiere estar en esa cena de la eternidad, pero no quiere pasar tiempo con Dios a este lado de la eternidad, en esta temporalidad. Como si lo de Dios pudiese ser para después, cuando comienza acá. Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Siervo diligente. Señor, se ha hecho como mandaste. Y le tengo una sorpresa: ninguno se excusó. Es que una invitación de esas la ha estado esperando uno toda la vida. Es como si el príncipe azul entrara donde la Cenicienta. El asunto con tanto tejemaneje social y financiero, que se va envolviendo uno en esa clase de cosas sin darse cuenta, lo vuelven a uno como intocable, como que no me fuera a morir. Y de pronto el de la hacienda y el de los bueyes, cuando muera, será únicamente el más rico del cementerio, pero de ahí para allá se habrá dado cuenta: rayos, desprecié la invitación que era la que debía haber aceptado. Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, tenemos espacio. Solo imagínese la sala de banquetes de ese padre de familia, y aún había espacio. Entonces le dijo el Señor a su siervo: hágame un favor, váyase por todos los caminos y por todos los vallados. Esta es la lista de invitados más curiosa que usted y yo podamos encontrar. Por lo general, en las reuniones y en las fiestas, la gente por lo menos es medianamente conocida o la conoce alguno de los invitados. Pero aquí nadie se conocía con nadie. Ni el que había invitado conocía a los que habían llegado.
eran forasteros, eran parias. El tipo que va desplazado y le dice, venga para acá. Ese que está en el semáforo y usted y yo subimos la ventanilla para que no nos vaya a robar alguna cosa. O porque nos da asco tocarle con la monedita el dedo. Desechados, vagabundos. Y como estamos entre judíos en ese contexto de hace 2000 años, tráigame también a los gentiles. No creo que haya algún judío entre nosotros. No. Los judíos se creían solo ellos. Pero en este caso, el Señor Jesús le está diciendo a esos fariseos de esa cena, y al fariseo que lo había invitado, me va a tocar invitar a los que ustedes llaman perros. Ya les dije que cuando un judío, después de haber tenido trato con un gentil, el gentil se daba la vuelta para irse, entre ellos los judíos decían, ahí va ese perro. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Señor por diosero, porque el siervo tiene que ser educado, que si va esta noche a una gran cena que es allá en esa casa hermosa que usted allá, ¿sí? Que tiene el portón grande, llena de luces, lo queremos invitar a comer ahí esta noche. El tipo que va a decir, oiga, deben ser traficantes de órganos o alguna cosa. Me van a partir en pedacitos, me van a vender los ojos, hasta las muelas. Había que forzarlos a entrar. ¿Quién se va a creer semejante bendición? A veces el Señor lo trae a sus pies a uno en contra de la voluntad de uno, para que se llene mi casa. Es una invitación amorosa y compasiva, pero créanme, a muchos de nosotros el Señor nos tuvo que entrar, pero así empujados, apretados, porque y entonces, ahora sí el Señor aterriza la enseñanza y dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados. Ahora el Señor se dirige a los que estaban comiendo con Él en la casa del fariseo, de ese fariseo gobernante, porque era una persona importante. Es decir, los de la primera lista, los que no eran cojos ni ciegos, ni pobres, ni siquiera los del terreno o el de los bueyes o los que se habían casado. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, y aquí se apersona el Señor de la cosa, gustará de mi cena. No va a poder entrar. Mi cena. Aquí el Señor Jesús se descubre como el Rey del reino de Dios. Esa cena, y por eso te dije que qué bueno que viniste. ¿Por qué? Porque esto no te lo van a enseñar en ningún otro lado, ni en ninguna otra religión, solo en la Biblia. ¿A qué cena se está refiriendo el Señor? ¿A qué pan y comérselo dónde se está refiriendo el de la pregunta? ¿Y por qué para nosotros es tan extraño cosas como estas? Porque con la gente que nos mantenemos, de donde usted viene, nunca le hablan de esto, porque esto es solo para gente que cuida su alma. Y permítame ayudarle a reconocer con vergüenza que la gran mayoría de personas con las que usted camina no cuidan su alma. La alimentan con una cantidad de basura impresionante. No saben apreciar estos bocados, porque solo son para aquellos que el Señor haya escogido. Y quiero decirte, tú has sido escogido por Dios. Amiga, tú has sido escogida por Dios. Usted no fue el que escogió al Señor. El Señor fue el que lo escogió a usted. ¿Y sabe por qué? Porque nadie es tan inteligente para ir a esa cena. Lo tienen que entrar a uno a la fuerza. Entonces, permítame hablarle un poquito de esa cena. Permítame llevarlo a un libro que por lo general mucha gente no entra, ni aun los cristianos. La gran mayoría de cristianos vienen corriendo desde Génesis, llegan hasta Malaquías,
se saltan a Mateo y llegan hasta Judas y frenan en seco porque se encuentran con una puerta enorme que aún los mismos teólogos han puesto infranqueable, que se llama Apocalipsis. Y dicen, ¡ay no, qué miedo! Otros dicen, eso no lo entiende nadie. Otros dicen, ¡ay no! Sí, porque hasta los mismos teólogos han hecho un muro infranqueable de enciclopedias con sus pensamientos, cuando es el libro más hermoso que hay y es el más fácil de entender. Entonces, en el capítulo 19 nos va a mostrar un estallido de júbilo. A propósito, ¿se acuerda todo lo que cantamos ahorita? La gran mayoría está en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué usted nunca había escuchado esos cánticos? Porque la gente llega hasta Judas. ¿Sabe por qué muchos no hablan de Apocalipsis y predicadores no lo hacen? Porque no tienen ni un solo versículo para pedirte un diezmo, una ofrenda o una donación especial. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no les interesa tu alma sino tu bolsillo. Y esta boda a la que vamos a ver acá en el capítulo 19 es de la que están hablando allá en Lucas capítulo 14. Y dice la Escritura, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Piense en un mar agitado. John, es que yo no he ido al mar. En las películas, usted ha visto una película con mar. Piense en las enormes cataratas del Niágara, como el estruendo de muchas aguas. Y dice, y como la voz de grandes truenos que decía, escuchemos. El nivel de sonido al cual se está dando esta noticia es impresionante. Hay un mensaje, y miren el mensaje cómo comienza, aleluya. Aleluya es una palabra hermosa que significa alabado sea el Señor. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Sabe algo? Hay un tiempo en que el Señor Jesús viene y se establece sobre la tierra y gobernará. Porque la paz que todo el mundo anhela no la va a dar ningún sistema de gobierno humano. Necesitamos estar totalmente conscientes de eso. Entonces, ¿qué dice este aleluya? Y quiero ir de afán. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. Mire usted que pensaba del libro de Apocalipsis que habla de la bestia, de la marca, de la bestia, de una cantidad de plagas, pero yo encuentro aquí cánticos. Y aquí viene que es comer pan en el reino de los cielos. Porque han llegado las bodas del Cordero. Hay una boda. El Cordero es el Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y entonces todos los que hemos creído en Cristo Jesús, seremos unidos a Él. Y Él nos llama a su esposa, dice, y su esposa se ha preparado. Se refiere a la iglesia, también se refiere a su pueblo, se refiere a los redimidos de entre los judíos y de entre los gentiles que han creído en Cristo Jesús. Ahí en esa boda estarán también los patriarcas. Usted que ha escuchado solamente los nombres Abraham, Isaac y Jacob, David, el rey, Salomón, todos aquellos que enumera el capítulo 11 de Hebreos, Gedeón, Jefté, el mismo Moisés, Isaac, Samuel, todos aquellos, los que estamos acá reunidos hoy, juntamente con ellos, y a su esposa que se le ha preparado, y a ella, escuche bien, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, escuche bien, es las acciones justas de los santos. ¿Sabe que la única acción justa que usted y yo hemos hecho es haber aceptado el llamado a conocer del Señor Jesús? Aquí no vale su religión, no vale su pasado,
tampoco valen sus pergaminos. No valen sus buenas o sus malas obras. Porque todo aquel que llegue a Cristo Jesús puede tener el prontuario más largo que usted se imagine, más sucio. Pero cuando la sangre del Señor Jesucristo te llega, te lava absolutamente de todo. Y aquellos que no han matado una mosca toda la vida, cuando tienen un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, se dan cuenta que la mejor de sus obras, Isaías dice, se compara a un trapo de inmundicia. Y cuando Isaías dice un trapo de inmundicia, se refiere al trapo que las damas tenían que usar cuando tenían su flujo menstrual. Porque lo único que nos sirve a nosotros para llegar a la presencia del Señor en estas bodas es haber creído en Cristo Jesús. No le sirve haber estudiado teología, no le sirve haber predicado sermones. Y entonces Juan me contaba algo muy interesante para ilustrar esto. Llega un hombre al cielo y le abre el recepcionista. Pensemos en quién, en Pedro. A Pedro siempre le dan esas llaves, ¿cierto? Y le pregunta, religión, no sé qué es eso. Sí, ¿es usted católico, protestante, es budista, es de qué? No, yo pues no sé nada de eso. Bueno, se bautizó, bautizarse, ¿qué es eso? Es sumergirse en el agua y volver a salir por haber aceptado. No, tampoco sé qué es eso del bautizo. ¿Y cuántas clases de discipulado hizo? Discipulado, no sé qué es eso, tampoco sé qué es discipulado. Y entonces le dice, dándose por vencido, bueno, ¿y usted cómo llegó acá? Dijo, no, eso sí lo sé. Resulta que yo estaba en una cruz y había un señor ahí en la mitad de nosotros dos y yo le dije, permite que esté contigo en tu reino. Y me dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón. De eso se trata esto. No se trata de nada más. Créame, se lo digo con todo el corazón, a Dios no le importa su sobregiro. Cúbralo o no, allá no le van a pedir. Si trajo ¿qué es lo que el paz y salvo? De hecho, el banco suyo. Y usted gastándole su vida a eso, mi hermano. No, cuando yo le digo que a Dios no le importa, créanme, a Dios lo único que le interesa es su alma. Le voy a decir algo más terrible todavía. A Dios no le importa si su matrimonio terminó bien o mal. Y yo sé que ustedes le han enseñado que se tiene que manejar bien mi hermana y manejar bien mi hermano, porque no se trata de eso. Puede terminar en un gran divorcio o en una gran reconciliación, no hay problema con eso. A Dios lo que le importa es su alma. A Dios no le interesa tanto que se sane o no se sane, porque créanme, si se sana de esa enfermedad terminal, de todas formas se va a morir sano, porque todo el mundo se muere. A Dios lo que le interesa es su alma, no más. Las acciones justas de los santos. Y el ángel, porque estoy allá en el capítulo 19, me dijo, escribe. Porque, ¿dónde más le hablan a ustedes de ángeles? Usted entra al libro de Apocalipsis y se encuentra seres vivientes, con 6 alas, llenos de ojos por todos lados, cantando santo, santo, santo. Cuando usted, el único ángel que tal vez ha oído mencionar es el ángel de la guarda, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. Aquí hay una cantidad de ángeles en el libro de Apocalipsis impresionante.
Hay ancianos con coronas. Y es normal hablar con ellos, con los ángeles. Y el ángel le dice a Juan, escribe. Y aquí viene una de las bienaventuranzas. Bienaventurados. ¿Qué tan acertado estaba el tipo de esa cena donde estaba el Señor Jesús hace 2000 años? Cuando dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Aquí se la devuelven. Bienaventurado, dichoso. Es que es una dicha que solo disfrutan los que han creído en Cristo Jesús. Recuerden que en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas. Bienaventurados los que son ¿qué? Dígalo conmigo, llamados. Y aquí viene, a la cena de las bodas del Cordero. Es que no es uno el que acepta al Señor Jesús, es el Señor Jesús el que lo llama a uno. Mire si no, dice que Él deja a las 99 y va por la oveja perdida. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que sale y te invita, hey, te quiero invitar a esta cena. Es más, hay gente acá tan snobista, tan arribista, que jamás a ti y a mí nos van a invitar a una cena porque creen que no somos de su nivel. El Señor Jesús baja hasta el nuestro y nos sube hasta el de Él. Y es para la eternidad. Yo no te estoy hablando de la vida temporal que termina en el ataúd, te estoy hablando de la cena a la que Dios nos está invitando, de la vida eterna. Y para eso solo necesitas creer en Cristo Jesús. Y eso lo enseñó el Señor Jesús hace 2000 años en una cena y lo está repitiendo hoy al sacar las Sagradas Escrituras y entregárnoslas de esta manera, cantadas, predicadas, enseñadas. Entonces, ¿a qué voy? Si tú ya eres cristiano, no estoy hablando de religión, te felicito. Comerás en esas bodas, que serán representadas en una gran cena y el Señor Jesús estará allí. No tienes que llevar absolutamente nada. Todo está preparado. ¿Recuerdan en otro de los evangelios que dice que se hizo una gran cena, una gran invitación como estas? Y estando ya todos los invitados adentro, el que había invitado ingresó y de pronto vio uno allá que no estaba vestido de boda y lo sacó. Es que la costumbre de esos pueblos orientales es que cuando te invitaban a la boda te mandaban el transporte y también te mandaban la ropa para que fueras a la fiesta. Miren qué cosa tan hermosa. No es como usted a mí que nos invitan y uno todo embalado por allá en esas casas de alquiler buscando un corbatín y unos pantalones, y quién sabe quién se ha puesto todos los pantalones y alquile un par de zapatos, pues porque usted y yo no tenemos ni tenis ni chanclas. No, cuando a ti te invitaba uno de estos poderosos te mandaba todo. Así que el que ingresó a esa boda sin la ropa le estaba diciendo no me gustó. Por eso dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. A esta cena no puede ingresar nadie más, sino todos aquellos que el Señor Jesús haya invitado. Y usted, mi amigo y mi amiga, es invitada. Menosprécielo quien lo menosprecie aquí, señálela quien la señale acá. Cuando usted venga para el templo, diga, allá va. Sí, es que me invitaron. El Señor Jesús les dijo a los judíos, a ustedes se les van a adelantar los publicanos, que eran prácticamente ladrones con título entre los judíos, y las rameras. Mira al de lado y dígale a la vecina que tiene, dígale, ¿qué te parece? Esto no es de religión, es una relación. Vamos a estar en pie. Démosle gracias a Dios.
Yo les dije hace unos meses que a partir del capítulo 12 de Lucas, esto se iba a poner empinado. Mejor dicho, si usted quiere seguir teniendo la invitación vigente a esa boda de la eternidad, tiene que perseverar y se tiene que aguantar toda la enseñanza que hay para poder darse el lujo de menospreciar las invitaciones que no son, para poder perseverar en la que sí es. Sabes que yo entro a muchos lugares, a centros comerciales como tú, a restaurantes como tú, y lo único que todos los que estemos en un lugar, no importando quiénes son y de dónde vienen, por ejemplo, todos los que estamos hoy acá, tenemos una cosa en común. ¿Y sabe cuál es? Todos nos vamos a morir. Todos. O sea, de esta tierra no sale nadie vivo. Dé las vueltas que usted quiera. Que usted es muy joven y desea recorrer el planeta y entrar en los viajes esos interespaciales que hay. Chévere. Nos encontramos al otro lado, en la misma fila. Y lo único que nos va a diferenciar de muchos allá es la invitación. Y usted entonces va a decir entonces, como el ladrón de la cruz que me comentaba Juan, le van a decir, ¿y usted por qué se tiene que...? Yo no sé, pero aquí tengo la invitación. ¿Dónde te hizo la invitación a ti el Señor? Tal vez en un baile, estaba en una fiesta allá. Y de pronto había alguien ahí y te habló del Señor. Estabas en un velorio. Y mientras estabas ahí, como es de incómodo un velorio, nadie sabe qué hablar. Entonces alguien te dijo, venga, ¿usted ha pensado que usted puede ser el siguiente invitando aquí a tinto? Tal vez estabas hasta pecando. Estabas en una de esas cosas bien malucas y de pronto ahí alguien te habló. Porque llenas el requisito. Eras de los que estaban por allá en los vallados, en los caminos, pero te forzaron a entrar. Y eso es algo extraordinario. Y estás vestido y estás vestida de bodas. Estás completico y completica en Él. Por eso, cual sea la razón que hayas venido, es porque el Espíritu Santo te hizo la invitación. No la menosprecie más. Dese por vencido. Entréguese. Es lo mejor que puede hacer. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partirme el alma y separar en mí lo que es del espíritu y lo que es de las tinieblas, y me das vida eterna. Gracias por tu invitación a las bodas. Gracias por tu invitación al reino. Acepto, cuente conmigo, yo voy. Gracias. No tengo excusas ni las quiero poner. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.